Un cementerio de acero yace en el fondo de un mar que nadie teme. Barcos tragados por olas que no deberían existir, costas que desaparecen en horas, agua que se evapora ante tus ojos y regresa convertida en trampa mortal. El mar de Azov no mata con profundidad ni con distancia, mata con algo mucho más aterrador, con caos físico puro, impredecible y completamente silencioso hasta que es demasiado tarde. Y lo más perturbador es que cada uno de esos fenómenos no existe por casualidad. Están todos conectados por una cadena de causas que comenzó hace 7500 años, y que hoy acelera hacia un final que pocos científicos se atreven a describir en voz alta. Ese caos físico que mencionamos tiene una causa raíz. Una sola. Y es tan simple que resulta casi ofensiva. 14 metros. Esa es la profundidad máxima del mar de Azov, menos que un edificio de 5 pisos. En un océano normal, esa distancia entre la superficie y el fondo amortigua, distribuye, absorbe. Aquí no hay nada que amortiguar. El calor del sol golpea el fondo directamente, lo que hace que el mar hierva en verano y se congele en invierno con una velocidad que ningún sistema de navegación está diseñado para procesar. No es un mar. Es una olla a presión con salida al océano. Y esa presión tiene consecuencias estructurales. En aguas tan someras, un barco de carga mediano navega con márgenes de apenas centímetros entre su quilla y el fondo. Un cambio brusco en el nivel del agua, por viento, por temperatura, por cualquiera de los fenómenos que este mar genera con regularidad, puede encallar una embarcación en minutos, en aguas que en el mapa parecen perfectamente navegables. El lago Baikal tiene 1600 metros de profundidad y contiene el 20% del agua dulce del planeta. El mar de Azov tiene 14 metros y ha hundido más barcos por kilómetro cuadrado que cualquier masa de agua comparable en el hemisferio norte. La profundidad no es una curiosidad geográfica. Es el arma. Lo que acabamos de describir, esa olla a presión de 14 metros, tiene una consecuencia física directa que los marineros conocen con un nombre simple y aterrador: onda corta. En el océano abierto, las olas viajan con distancia entre ellas. Un barco sube, se estabiliza, baja. Hay tiempo. Hay margen. Pero en aguas someras como las del mar de Azov, la ola no tiene profundidad suficiente para desarrollarse con normalidad. Lo que se genera en cambio son olas cortas, abruptas, violentas, golpes que llegan uno tras otro sin pausa, como si el mar entero se convirtiera en una tabla de lavar de acero. No hay recuperación entre impacto e impacto. El casco recibe y recibe otra vez. Para una embarcación de carga, ese ritmo de golpes continuos no es un inconveniente, es una sentencia estructural. Las soldaduras que resisten perfectamente en mar abierto comienzan a ceder bajo la vibración acumulada. La carga se desplaza. Los sistemas de navegación pierden estabilidad. Y todo esto ocurre en un mar que, visto desde la costa, parece apenas agitado, olas de 1 metro, tal vez 1,5 metros, que a simple vista no impresionan a nadie. Pero a bordo, esa misma tormenta modesta se siente como un martillo neumático golpeando el casco sin interrupción durante horas. Varios barcos han partido literalmente en dos en el mar de Azov bajo condiciones que en cualquier otro mar habrían sido clasificadas como navegación normal. Y si la onda corta es el arma del mar de Azov en movimiento, el esgoni es su arma en reposo. Este fenómeno, prácticamente desconocido fuera de la región, ocurre cuando vientos sostenidos del noreste empujan la masa de agua del mar con suficiente fuerza como para desplazarla físicamente hacia un extremo de la cuenca. Y como la cuenca tiene apenas 14 metros de profundidad, no hace falta mucho para vaciarla. En cuestión de horas, zonas costeras que normalmente tienen 2 o 3 metros de agua amanecen convertidas en llanuras de lodo. Barcos que la noche anterior navegaban con normalidad aparecen encallados en el fondo, inclinados sobre su propio costado, rodeados de kilómetros de barro húmedo donde hace horas había mar abierto. No es una metáfora. Es una imagen que los habitantes de la costa han visto repetirse durante generaciones. Pero el esgoni no termina cuando el viento para. Termina cuando el agua regresa, y el agua siempre regresa. Y no lo hace como una marea suave que sube gradualmente. Lo hace como una inundación repentina que avanza sobre el lodo a una velocidad que sorprende incluso a quienes conocen el fenómeno. Comunidades enteras de la costa baja han visto el agua entrar por las ventanas en minutos. Sótanos inundados, calles convertidas en canales, animales atrapados en corrales sin salida. El mar de Azov no necesita una tormenta para destruir una costa. Solo necesita viento suficiente para ausentarse, porque cuando decide volver,
No pide permiso. Todo lo que entra al mar de Azov tiene un solo camino de salida. Una única puerta. El estrecho de Kerch, 4 kilómetros de ancho en su punto más angosto, es la única conexión entre este mar y el resto del mundo acuático. 4 kilómetros. Para un mar de casi 40.000 kilómetros cuadrados de superficie, eso no es una salida. Es el cuello de una botella sellada. Desde ahí, el agua debe atravesar el Mar Negro, luego doblar hacia el suroeste y cruzar el Bósforo, otro estrecho controlado, históricamente disputado, geopolíticamente explosivo, para llegar al Mar de Mármara. Luego los Dardanelos. Luego el Mediterráneo. Luego el estrecho de Gibraltar. Solo entonces, después de miles de kilómetros de laberinto geográfico, una molécula de agua del mar de Azov toca por primera vez el Atlántico. Ese aislamiento no es solo geográfico. Es químico. Es biológico. Es letal. Porque un mar que no puede renovarse libremente acumula todo lo que recibe: sedimentos, contaminantes industriales, fertilizantes agrícolas arrastrados por los ríos, sin mecanismo eficiente de purga. Los científicos estiman que el ciclo completo de renovación del agua del mar de Azov tarda entre 7 y 10 años. En ese tiempo, todo lo que el hombre vierte en sus cuencas fluviales termina concentrándose en una cubeta de 14 metros que no tiene forma de escapar. Pero para entender por qué este mar es tan vulnerable, hay que retroceder mucho más que 10 años. Hay que retroceder 7.500, hasta el momento exacto en que este mar dejó de ser tierra firme y se convirtió en una trampa de agua. Hace 7.500 años, el mar de Azov no existía. En su lugar había una llanura fértil, habitada, atravesada por ríos y cubierta de vegetación. Lo que terminó con todo eso no fue un proceso gradual, fue un cataclismo. El Mar Negro, que en aquel periodo estaba aislado del Mediterráneo, alcanzó un nivel crítico y rompió la barrera natural que lo separaba del Bósforo. El agua salada del Mediterráneo entró con una violencia que algunos geólogos comparan con 200 veces el caudal de las cataratas del Niágara. Esa inundación avanzó hacia el norte, hacia el este, y llenó la cuenca baja que hoy conocemos como el Mar de Azov en un tiempo geológicamente instantáneo. Las comunidades humanas que vivían en esa llanura no tuvieron décadas para adaptarse. Tuvieron días. Algunos investigadores sugieren que ese evento catastrófico está en el origen de los mitos universales del diluvio, incluyendo el de Noé. Lo que hace a este origen especialmente perturbador es su consecuencia geológica directa. El mar de Azov es extraordinariamente joven. Y los mares jóvenes son mares inestables. Su lecho no ha tenido tiempo de consolidarse. Sus costas no han alcanzado un equilibrio con las fuerzas que las erosionan. Sus fronteras cambian, no en escala de millones de años, sino en escala humana, en décadas, en años. Hay penínsulas que los mapas del siglo pasado muestran como tierra firme y que hoy están bajo el agua. Hay islas que aparecen después de una tormenta y desaparecen antes de que nadie pueda cartografiarlas. Este mar no es una geografía fija. Es una geografía en proceso, violento, continuo e impredecible. Ese lecho inestable que mencionamos tiene un enemigo natural constante: el río Don. El Don es el principal afluente del mar de Azov, el responsable de entregar la mayor parte del agua dulce que mantiene vivo a este mar. Pero el Don no llega limpio. Llega cargado. Cada año, el río arrastra millones de toneladas de sedimento desde las estepas rusas, limo, arcilla, arena fina, y los deposita a la desembocadura formando un delta que crece, se ramifica y se desplaza con una lógica propia que desafía cualquier planificación humana. El resultado es un laberinto de canales poco profundos, bancos de arena móviles e islas efímeras que convierten la entrada al mar en un rompecabezas tridimensional que cambia de forma varias veces al año. Para la industria naviera, ese laberinto tiene un costo concreto y brutal. Las dragas, embarcaciones diseñadas para succionar el fondo y mantener los canales navegables, trabajan en el delta del Don de forma prácticamente ininterrumpida. Es una batalla que nunca termina, porque por cada metro cúbico de sedimento que una draga extrae, el río deposita más. El puerto de Rostov del Don, uno de los más importantes del sur de Rusia, depende de esa guerra contra el lodo para mantenerse operativo. Si las dragas se detienen 3 meses, el canal principal pierde profundidad suficiente para bloquear el tráfico de carga. No es una amenaza hipotética, es una realidad que los ingenieros navales de la región gestionan como una emergencia permanente, año tras año, sin victoria posible a la vista. Pero el lodo no es el único enemigo sólido de este mar.
En invierno, el mar de Azov hace algo que ningún océano tropical, ningún mar Mediterráneo, ningún cuerpo de agua de su latitud debería ser capaz de hacer con tanta velocidad y con tanta violencia: se congela. Y no se congela de forma uniforme ni predecible. Se congela en fragmentos, bloques masivos de hielo que los marineros de la región llaman toros. No son témpanos decorativos. Son estructuras de hielo compacto que pueden alcanzar varios metros de espesor, impulsadas por el viento y las corrientes en todas las direcciones simultáneamente, capaces de moverse a velocidades que superan los 10 kilómetros por hora sin previo aviso. Lo que hace a los toros verdaderamente letales no es su tamaño sino su comportamiento. En el océano Ártico, un bloque de hielo se mueve con la lentitud de una masa continental. En el mar de Azov, con su cuenca cerrada y sus vientos erráticos, los toros cambian de dirección, se apilan unos sobre otros y generan una presión lateral que los ingenieros navales miden en toneladas por metro lineal. Hay registros documentados de embarcaciones cuyo casco de acero fue perforado o aplastado lateralmente por la acumulación de estos bloques, no por un impacto único, sino por una presión sostenida y creciente, como una prensa industrial que aprieta lentamente hasta que el metal cede. Los barcos que quedan atrapados entre toros no naufragen de golpe. Agonizan durante horas mientras el hielo decide cuánto más puede resistir el acero. El hielo no es la única fuerza invisible que acecha en este mar. Las estepas que lo rodean, llanuras secas que se extienden cientos de kilómetros sin obstáculos, convierten el viento en un arma. Cuando alcanza velocidades suficientes, levanta algo que los meteorólogos conocen con un nombre que no deja lugar a interpretaciones: tormenta negra. No es agua. Es polvo, partículas de tierra seca lanzadas sobre el mar en paredes de oscuridad que reducen la visibilidad a cero en minutos. Para la navegación, una tormenta negra no es un problema visual, es un colapso tecnológico en tiempo real. El polvo penetra en los motores, obstruye los filtros e interfiere con el radar y el GPS. Un capitán puede perder simultáneamente la visibilidad, la comunicación con el puerto y la capacidad de maniobra, todo en el mismo evento, en el mismo mar de 14 metros donde un error de 50 metros puede significar encallar sin rescate posible. Y mientras lucha contra ese colapso, el mar debajo del sigue golpeando el casco con su onda corta característica, sin pausa, sin misericordia, sin interrupción. Y si las tormentas negras ciegan con lo que traen, este mar tiene otra forma de engañar, una más silenciosa y más perversa: la ilusión óptica. Con su temperatura superficial extrema y su atmósfera cargada de partículas, el mar de Azov genera espejismos complejos que duplican la línea de la costa, invierten la imagen de embarcaciones distantes o hacen aparecer masas de tierra donde no existe ninguna. Hay pescadores que llevan décadas en estas aguas y que aún describen navegar hacia una costa visible con toda claridad y verla disolverse a medida que se acercan, como si el mar se hubiera tragado la tierra entre una mirada y la siguiente. Pero la ilusión más extraña no está en el aire, está en el agua misma. Los limanes, franjas costeras de agua salobre atrapadas entre el mar y la tierra, crean canales que en primavera tienen profundidad suficiente para una embarcación y que en verano se convierten en costras de sal seca. Rutas de pesca que existen durante semanas y desaparecen sin dejar rastro, como si la geografía de este mar se reescribiera con cada estación y con cada viento. El fondo del mar de Azov respira. Bajo la cuenca y en la península de Tamán existen decenas de volcanes de lodo activos, estructuras subterráneas donde el gas metano acumulado busca salida hacia la superficie. Cuando la presión es suficiente, erupciona, no con lava ni fuego, sino con una mezcla de lodo semilíquido y gas que explota hacia arriba con fuerza suficiente para ser visible desde kilómetros. Y cuando el evento termina, deja algo que no estaba antes: tierra. Una isla nueva, formada de lodo compacto, que puede alcanzar varios cientos de metros de diámetro. El problema es que esas islas no duran. Construidas de sedimento no consolidado y expuestas de inmediato a las olas y al viento, la mayoría desaparece en semanas, algunas en días. Hay islas del mar de Azov que fueron nombradas oficialmente, incluidas en mapas de navegación, y que dejaron de existir antes de que esos mapas llegaran a imprimirse. Este mar no solo cambia sus costas, crea y destruye geografía con la indiferencia de algo que lleva haciendo esto mucho antes de que los humanos comenzaran a cartografiarlo. Esos volcanes de lodo no solo crean islas efímeras. En algunos puntos de la costa de Tamán, el lodo acumulado durante siglos produce algo que contradice todo lo que el instinto humano asocia con el peligro de hundirse. El lago de Tizdar contiene una mezcla de arcilla, sal mineral y agua en proporciones tan precisas que su densidad supera la del cuerpo humano. Es imposible hundirse en él. No difícil, imposible.
Una sustancia densa, gris, casi viva, que envuelve el cuerpo con una resistencia que se siente más mineral que líquida. Pero la física detrás de Tizdar es la misma que convierte al mar de Azov en un problema para la navegación. Una densidad anómalamente alta altera el comportamiento de todo lo que flota, incluyendo los barcos. Embarcaciones calibradas para agua salada estándar encuentran en ciertas zonas del Azov una resistencia hidrodinámica inesperada que afecta la velocidad, el calado y la respuesta del timón. Lo que en la costa de Tamán se convierte en atracción turística, en el canal de navegación se convierte en una variable más que los capitanes deben calcular en un mar que ya tiene demasiadas variables impredecibles. El mar de Azov devora su propia orilla. Las mediciones satelitales documentan tasas de erosión de entre 3 y 10 metros por año, con picos que durante tormenta severa superan los 20 metros en una sola noche. En la costa norte, hay casas construidas hace 50 años a distancia prudente del agua que hoy están suspendidas sobre el vacío, con sus cimientos expuestos al mar, esperando la tormenta que termine el trabajo que el agua lleva años haciendo. Los habitantes no abandonan por terquedad. Abandonan porque la erosión avanza más rápido que cualquier programa de reubicación. Pero esa destrucción tiene una consecuencia que ningún geólogo esperaba con tanta generosidad. Cada metro de costa que el mar se traga es un metro de historia paleontológica que queda expuesto. Las capas sedimentarias actúan como un archivo de millones de años que la erosión abre como páginas de un libro. Es aquí donde los paleontólogos han encontrado restos de mamuts, rinocerontes lanudos, y el Elepas meridionalis, el elefante del sur, una especie extinta hace 3 millones de años cuyos colmillos de 4 metros emergen directamente del acantilado después de cada tormenta. No en museos ni excavaciones controladas, en la orilla, entre las piedras, al alcance de quien sepa mirar. El mar de Azov destruye el presente con una mano y entrega el pasado profundo con la otra, con la indiferencia absoluta de un proceso geológico que no distingue entre lo que borra y lo que revela. Esa misma costa que el mar devora tiene, paradójicamente, algo que atrae a los humanos en lugar de expulsarlos. La evaporación constante del agua salina carga la atmósfera costera con aerosoles de yodo, bromo y sales minerales en concentraciones que ningún suplemento farmacéutico puede replicar, y las playas de concha triturada amplifican ese efecto, liberando minerales al aire con cada ola. No es folclore. Es química atmosférica documentada desde el siglo XIX, con efectos reales sobre el sistema respiratorio que convirtieron esta costa en destino de sanatorios y tratamientos pulmonares durante generaciones. Pero esa cualidad medicinal es también una señal de algo que está desapareciendo, porque el mismo mar que cura con su aire está perdiendo, uno por uno, los organismos que hacen posible esa química. Y para entender lo que se está perdiendo, hay que mirar primero lo que todavía queda sepultado bajo sus aguas. Bajo las aguas del mar de Azov yace algo que la mayoría de los libros de historia ignoran. Fanagoria, una de las ciudades griegas más importantes del mundo antiguo, fundada en el siglo VI a.C. en la costa de Tamán y capital del reino del Bósforo durante siglos. Hoy, un tercio de su superficie original está bajo el agua, tragada por el mismo proceso de erosión que devora las casas modernas de la región. Las expediciones subacuáticas han recuperado ánforas, esculturas y estructuras arquitectónicas preservadas por el agua fría del Azov mejor que cualquier museo. Pero el hallazgo que cambió la comprensión histórica de toda la región no fue una escultura ni una moneda, fue una piedra. La piedra de Tmutarakan, descubierta en la península de Tamán, lleva inscrita una medición geográfica del año 1068, convirtiéndola en uno de los documentos más antiguos del espacio eslavo oriental. Una piedra que registra con precisión una geografía que el mar de Azov lleva siglos intentando borrar. Un mar que destruye la historia con una mano y la sella con la otra, en sus propias profundidades, para que alguien la encuentre siglos después. Al oeste del mar de Azov, separado de él por la delgada franja de tierra de la península de Arabat, existe algo que parece sacado de otro planeta. El Sivas, llamado también el mar putrefacto por los navegantes que lo cruzaron durante siglos, es una laguna hipersalina de casi 2.000 kilómetros cuadrados de superficie y apenas medio metro de profundidad en sus zonas más extensas. Su salinidad supera en varios puntos los 180 gramos de sal por litro de agua, más de 5 veces la salinidad del océano abierto, y comparable en sus zonas más concentradas con el mar muerto. El agua no se evapora aquí de forma normal. Se concentra. Y esa concentración extrema crea condiciones químicas que ningún organismo complejo puede tolerar, con una sola excepción. Esa excepción es la Dunaliella salina, una microalga unicelular que no solo sobrevive en esa salinidad extrema sino que prospera en ella, y que como mecanismo de defensa contra el estrés osmótico produce cantidades masivas de betacaroteno. El resultado es visible desde el espacio.
En los meses de verano, cuando la evaporación concentra aún más la sal y la temperatura favorece la explosión poblacional de la alga, el Sivá se tiñe de un rosa intenso, casi fluorescente, que cubre kilómetros de superficie con un color que ninguna fotografía logra reproducir con fidelidad. Imágenes marcianas sobre tierra ucraniana. Un fenómeno que los habitantes de la región llevan generaciones mirando sin terminar de creer del todo que es real, y que hoy, con la salinización progresiva del mar de Azov empujando cada vez más sal hacia el Sivás, se está intensificando año tras año hacia tonos que los científicos no tienen todavía referencia histórica para comparar. Ese ecosistema extremo es, paradójicamente, uno de los últimos refugios de una fauna que en el resto de Europa ya casi no existe. Las colonias de pelícanos dálmatas que anidan en las islas de barro del Sivás, envergaduras de 3 metros planeando sobre aguas rosas con una elegancia que contrasta de forma obscena con la hostilidad química del ambiente, conviven con la criatura más emblemática y amenazada de este mar, el piftún, la marsopa endémica del Azov, uno de los cetáceos más pequeños del mundo, adaptado durante milenios a estas aguas de baja salinidad y temperatura extrema. En invierno, cuando el mar se congela con la velocidad que ya describimos, las marsopas que no logran orientarse a tiempo quedan atrapadas bajo las placas de hielo, una causa documentada y recurrente de mortalidad masiva, que se suma a la pesca accidental y al colapso de las poblaciones de peces que constituyen su único alimento. El piftún no está en peligro en un futuro abstracto. Está en peligro ahora, en este mar, con cada invierno que llega. Y el invierno no es el único enemigo del piftún. El verdadero colapso del mar de Azov tiene un nombre concreto: esturión. Durante siglos, sus aguas alimentaban poblaciones que los pescadores medían en toneladas por temporada. Hoy el Acipenser geldenstadti está funcionalmente extinto, liquidado en décadas por la sobrepesca industrial y las presas que bloquearon sus rutas de desove. El caviar del Azov ya no existe. Y en el hueco que dejó entraron los invasores, la salinización progresiva abrió la puerta a las medusas, devastadoras en masa, y a la rapa, Rapana venosa, un caracol marino sin depredadores naturales que se alimenta de los mejillones y ostras que filtran y purifican el agua. Cada colonia que elimina es un sistema de depuración natural que deja de funcionar para siempre. El mar de Azov no está siendo invadido. Está siendo desmantelado, especie por especie, desde adentro. Y sin embargo, en medio de ese desmantelamiento, los científicos han documentado algo inesperado. El mar todavía recuerda cómo vivir. En los periodos en que el caudal del Don aumenta, la salinidad desciende, el agua se oxigena, y los organismos filtradores que quedaron en los márgenes comienzan a recolonizar zonas que habían abandonado. No es una recuperación, es un parpadeo. Una señal de que la maquinaria biológica no está completamente muerta, de que el sistema aún responde cuando las condiciones lo permiten, aunque sea brevemente, aunque sea en los bordes. El mar de Azov no ha renunciado a sí mismo. Todavía no. El mar de Azov tiene 14 metros de profundidad. Ha existido durante 7500 años, ha visto hundirse imperios y especies, ha preservado bajo su lodo la memoria de elefantes prehistóricos y capitales griegas, y ha matado con hielo, con polvo y con vientos que vacían el mar en horas. Y ahora enfrenta una amenaza que no viene del fondo ni del cielo, viene de nosotros. La salinidad sigue subiendo, las costas siguen retrocediendo, y el ecosistema que alimentó civilizaciones durante milenios se vacía especie por especie, en silencio, sin titulares. La pregunta no es si este mar va a cambiar. Ya está cambiando. La pregunta es si quedará algo reconocible cuando el cambio termine, y esa respuesta no la escribirá el viento ni el hielo. La escribiremos nosotros. ¿Cuál de todos estos fenómenos te pareció más impresionante? Cuéntanos en los comentarios. Nos leemos todos. Y si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en este viaje hasta uno de los rincones más extraños y olvidados del planeta. Hasta la próxima.